El polvo sobre la caja de caoba era lo único que permanecía intacto en el despacho de mi esposa. Un testigo silencioso de 3 décadas de secretos compartidos en esta misma casa en la Ciudad de México que finalmente me vi obligado a confrontar. Sostenía la pequeña llave de latón. Mis manos no temblaban por el peso de mis 68 años, sino por la forma en que mi hijo, Alejandro, me observaba desde el umbral con una intensidad depredadora. Su rostro no estaba pálido por el duelo natural de un hijo que acaba de perder a su madre. Tenía el blanco translúcido y enfermizo de un condenado que observa a su verdugo preparar el nudo final. «No la abras, papá», susurró, con la voz quebrándose como hielo fino bajo una presión extrema, con los ojos clavados en el metal en mi mano, con una mirada de pura y absoluta desesperación. Podía sentir la frialdad que emanaba de él. Un fuerte contraste con la calidez que pasé 31 años creyendo que compartíamos en este hogar. Algo estaba enterrado en esa caja que tenía el poder de reescribir toda nuestra historia familiar, y supe en mis entrañas que la verdad estaba a punto de ser desatada. El pesado silencio de nuestra casa solo se rompía por el sonido de mi propia respiración fatigada mientras procesaba su resistencia física y el cambio repentino y agudo en la atmósfera de la habitación. Alejandro dio un paso depredador hacia adelante, cerrando el ángulo de la puerta como si su cuerpo pudiera bloquear físicamente la verdad para que no escapara de aquel recipiente de madera y llegara a mis oídos. El brillo de la llave de latón se sentía como una marca contra mi palma, una manifestación física de un secreto que había permanecido dormido durante más de 3 largas décadas de matrimonio. Sabía, con un instinto forjado tras décadas de escepticismo profesional e investigación, que este pequeño cofre guardaba algo mucho más volátil que viejas cartas de amor o simples recuerdos. Este era el momento de no retorno, la cima de una tensión doméstica que se había estado gestando en las sombras mientras yo elegía mirar hacia otro lado. Si giraba esa llave, el mundo que conocía dejaría de existir. Sin embargo, no pude evitar que mis dedos se apretaran alrededor del metal frío de la cerradura. Si crees que los secretos familiares son a menudo las cargas más pesadas, suscríbete al canal. Además, comenta abajo la hora actual en tu ciudad. Quiero saber quién está despierto para escuchar esto. Tu apoyo significa mucho para el proceso de narración mientras nos sumergimos en las complejidades de la naturaleza humana y las vidas ocultas detrás de puertas cerradas. Esta historia apenas comienza, y tu presencia aquí, mientras pelamos las capas de este misterio, es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Continuemos hacia el corazón del asunto, donde las sombras del pasado finalmente comienzan a encontrarse con la luz fría y dura de la realidad actual. Mi nombre es Antonio Valverde y a los 68 años me encuentro mirando hacia atrás a una vida definida por la búsqueda de verdades ocultas y la exposición de mentiras. Durante 34 años, trabajé como investigador principal de fraude en seguros en la Ciudad de México, una carrera que me exigió ser parte detective, parte contador y parte perfilador psicológico. Mi rutina diaria consistía en diseccionar los restos de la codicia humana, encontrar la chispa intencionada en el incendio accidental o detectar el temblor ensayado en la voz de un reclamante. Yo era el hombre que miraba más allá de las presentaciones pulidas y los costosos expedientes legales para encontrar la única inconsistencia que hacía que todo el castillo de naipes se derrumbara. Más de 3 décadas en el campo me enseñaron que las personas son capaces de hazañas increíbles de engaño cuando el dinero y la reputación están en juego. Me sentía inmensamente orgulloso de mi capacidad para mantener la objetividad, sin dejar nunca que la emoción nublara mi juicio cuando los hechos se presentaban ante mí en blanco y negro. La creencia fundamental que gobernó cada día de mi vida profesional era simple e inquebrantable.
Las pruebas nunca mienten, pero las personas involucradas en las pruebas siempre lo hacen. Viví bajo este mantra, confiando en el rastro de papel, la huella digital y la forense física por encima de los testimonios más sentidos o las exhibiciones de inocencia más convincentes. Sin embargo, cometí el máximo pecado profesional al apagar mis instintos en la puerta de mi propia casa cada noche al regresar con mi familia. Quería desesperadamente creer que mi casa era el único lugar en la tierra donde no necesitaba ser un investigador, un santuario donde el amor reemplazaba al escrutinio. Dejé que mi profundo afecto por mi esposa, Carmen, y mi orgullo mal colocado por nuestro hijo, Alejandro, me cegaran ante las mismas señales de advertencia que estaba entrenado para detectar. No fui solo víctima de un plan elaborado por un extraño astuto. Fui víctima de mi propia necesidad humana de creer que mi vida era la excepción. Este fracaso mío no se debió a una falta de habilidad, sino más bien a una profunda vulnerabilidad que ahora me veo obligado a reconocer con un doloroso sentido de autocrítica genuina. Había pasado tanto tiempo rodeado de los peores aspectos de la naturaleza humana que desarrollé un punto ciego psicológico para las personas que amaba. Estaba tan agotado por la vigilancia constante requerida en el trabajo que elegí ignorar voluntariamente las inconsistencias que aparecían dentro de mis propios muros domésticos. Me decía a mí mismo que el comportamiento sospechoso de mi esposa era solo el resultado del envejecimiento y que la personalidad cambiante de mi hijo era simplemente la evolución de un hombre de negocios moderno. Cambié mi integridad profesional por una falsa sensación de paz doméstica, un trato que eventualmente pagaría con casi todo por lo que había trabajado. Esta vulnerabilidad fue mi ruina, un punto blando en mi armadura que permitió que la traición se gestara en la oscuridad durante años sin que yo levantara una mano para detenerla. Carmen y yo éramos a menudo el ejemplo a seguir para las parejas en nuestro tranquilo vecindario, un testimonio de lo que yo creía que eran 31 años de transparencia. Habíamos construido una vida sobre una base de rituales reconfortantes que parecían protegernos del caos del mundo exterior y del estrés de mi trabajo. Cada mañana, exactamente a las 6:00, compartíamos una cafetera de café en nuestra terraza, discutiendo el clima o los pequeños sucesos de la comunidad. A las 19:00, pasábamos a una copa de vino tinto reserva en el porche trasero, viendo la puesta de sol y reflexionando sobre las décadas que habíamos pasado juntos. Recuerdo el día de la graduación de Alejandro en la escuela de negocios con una claridad que todavía duele. El sol brillaba y el aire olía a pasto recién cortado. Carmen apoyó su cabeza en mi hombro, su característico perfume de jazmín mezclándose con el olor de los libros viejos que amaba, y susurró que finalmente habíamos criado a un protector. Todavía puedo ver la sonrisa suave y cansada en su rostro esa tarde, mientras observaba a Alejandro moverse entre la multitud de graduados con una confianza y gracia naturales. «Lo logramos, Antonio», dijo, con la voz llena de una mezcla de alivio y una extraña tristeza persistente que no tuve la sabiduría de cuestionar entonces. Él cuidará de nosotros ahora que nos hacemos mayores y finalmente podremos descansar de todo nuestro duro trabajo. En aquel momento, sus palabras se sintieron como una bendición, una promesa de que el próximo capítulo de nuestras vidas sería de tranquilidad y seguridad compartida. Sentí una profunda sensación de logro, creyendo que mi carrera como investigador de fraudes había proporcionado la estabilidad que nuestro hijo necesitaba para convertirse en un líder. No me di cuenta de que el descanso del que hablaba era en realidad una rendición, o de que el protector que habíamos criado ya estaba afilando sus cuchillos contra nosotros. Estábamos en la cima de nuestra felicidad,
completamente inconscientes del precipicio escarpado que teníamos justo delante. Pero las cosas empezaron a cambiar de formas sutiles, casi imperceptibles, hace unos 5 años, transformando la atmósfera de nuestro hogar de la calidez a una extraña y cautelosa reserva. Carmen empezó a cerrar su computadora con un golpe seco y culpable cada vez que yo entraba en la habitación, y se volvió cada vez más frenética por organizar los archivos en su escritorio. Desestimé estos comportamientos extraños como la simple ansiedad del envejecimiento, o quizás una sombra temprana de la larga enfermedad que acabó arrebatándomela. Nunca cuestioné por qué Alejandro empezó a aparecer de repente cada fin de semana con gruesos cuadernos legales y actualizaciones financieras exclusivamente para los ojos de su madre. Pasaban horas acurrucados en el estudio, susurrando detrás de puertas cerradas, mientras yo me quedaba solo en el jardín para podar rosales que no sabía que estaban muriendo. Yo estaba conforme en mi ignorancia, feliz de ver a mi hijo interesarse por el futuro de nuestra familia mientras disfrutaba de la tranquila paz de mi jubilación. El primer momento real de cambio ocurrió una tarde lluviosa de martes, cuando encontré una pila de estados de cuenta bancarios en la basura que no reconocí en absoluto. Cuando le pregunté a Carmen sobre ellos, se puso inusualmente defensiva, alzando la voz de una manera que indicaba un pánico interno que yo aún no podía identificar. Son solo unas cuentas viejas que estoy cerrando, Antonio. No necesitas preocuparte por cada papel en esta casa, dijo bruscamente. Cedí de inmediato, no queriendo causarle ningún estrés innecesario durante lo que pensé que era una transición difícil hacia su vejez. Me convencí de que estaba siendo autoritario, aplicando mis hábitos de trabajo a mi matrimonio, y juré confiar más en sus asuntos privados. Mirando atrás, ese fue el momento exacto en que apareció la grieta en nuestra base. Una pequeña abertura que Alejandro pronto explotaría con una eficiencia fría y calculada. Había ignorado mi instinto primario por el bien de una cena tranquila, una decisión que me perseguiría el resto de mis días. Alejandro tiene ahora 34 años. Un hombre que viste trajes a la medida de 50,000 pesos incluso para un almuerzo de domingo en nuestro vecindario. Es una figura imponente. Se parece exactamente a una versión más joven y pulida de mí mismo, pero lleva un filo depredador y hambriento en sus ojos en todo momento. Trabajaba como gestor de patrimonios independiente, o eso decía a todo el mundo. Aunque su estilo de vida extravagante siempre parecía un poco desconectado de su modesta lista de clientes. Conducía autos alemanes de edición limitada y llevaba relojes de oro que costaban una fortuna, y sin embargo, nunca parecía estar trabajando. Se movía por el mundo con la inmensa confianza de alguien que nunca ha conocido un solo día de verdadera lucha financiera o el miedo al fracaso. Había cierta frialdad en la forma en que calculaba el valor de cada persona que conocía, un rasgo que inicialmente admiré como señal de ambición. Quería creer que él era la cima del legado Valverde, un hombre que finalmente había logrado el estatus por el que yo había trabajado. En esos primeros años de su carrera, Alejandro era la viva imagen del éxito y la devoción filial, a menudo llevándonos a cenas caras y hablando de nuestro futuro. Hablaba con una cadencia pulida que hacía que cada una de sus palabras sonara como un hecho comprobado, y siempre parecía tener una respuesta para todo. Lo observaba dominar las conversaciones en el club, su encanto actuando como un velo para la mente calculadora que yacía bajo sus camisas de lino. Era el hijo que todo padre quería, un triunfador que todavía sacaba tiempo para visitar a sus padres y discutir sus planes de jubilación. Sentía un inmenso orgullo cada vez que veía su nombre en una lista de negocios local o escuchaba a un vecino alabar su aguda mente financiera. Él era mi mayor logro, o eso pensaba, un reflejo del trabajo duro y la disciplina que Carmen y yo le habíamos inculcado.
No vi el espacio vacío donde debería haber estado su empatía, oculto por su ropa hecha a medida y sus hábitos caros. Cuando Carmen enfermó, Alejandro entró en nuestras vidas con un nivel de control aterradoramente eficiente que yo, en mi inmenso dolor, encontré increíblemente reconfortante. Papá, déjame que yo me encargue de las facturas médicas, las reclamaciones al seguro y el patrimonio familiar, dijo mientras me daba palmaditas en la mano con una mirada de profunda y ensayada preocupación. Tú solo concéntrate en estar al lado de mamá. No necesitas el estrés añadido de estos números y la jerga legal durante un periodo tan difícil y emocional. Agradecía a Dios cada noche por tener un hijo tan capaz y dispuesto a cargar con las pesadas tareas administrativas que conlleva un diagnóstico terminal. No vi la forma en que sus ojos se empañaban con una fría hambre fiscal cada vez que miraba la escritura de nuestra casa familiar. Para mí, era el lugar donde habíamos criado a nuestra familia. Para él, no era más que un evento de liquidez, esperando a ser activado. Él ya estaba moviendo piezas en un tablero de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Todo mientras yo me sentaba al lado de la cama de Carmen. La forma en que Alejandro manejó las etapas iniciales del tratamiento de Carmen fue casi heroica, coordinando con los mejores médicos y gestionando todo el complejo papeleo por nosotros. Se convirtió en el punto de contacto principal con el hospital, asegurándose de que yo estuviera protegido de las realidades frías y técnicas de su declive de salud y los costos crecientes. Sentí un profundo alivio, creyendo que mi hijo finalmente estaba cumpliendo el papel de protector que Carmen había imaginado para él años atrás. Siempre estaba allí con una palabra de apoyo o una nueva carpeta de documentos para que yo los firmara por facilidad administrativa. Estaba tan consumido por ver cómo mi esposa se desvanecía que firmaba lo que fuera que me pusiera delante, confiando ciegamente en él. Veía sus acciones como un sacrificio desinteresado de su propio tiempo profesional, sin imaginar nunca que en realidad estaba cobrando a nuestro patrimonio por cada hora invertida. Se había convertido en el guardián de nuestras vidas, y yo le había entregado las llaves con una sonrisa agradecida y llorosa. Durante este periodo, la imagen pública de Alejandro se mantuvo impecable, compartiendo con frecuencia actualizaciones sobre la valiente lucha de su madre con nuestro círculo social y los miembros del club. Era el hijo devoto, el pilar de fortaleza para su padre anciano y el gestor brillante que mantenía estables las finanzas familiares. La gente me paraba en el supermercado para decirme lo afortunado que era de tener un hijo como Alejandro durante un tiempo tan trágico. Yo asentía, sintiendo una validación comunitaria que reformaba mi propia narrativa interna del vínculo inquebrantable de nuestra familia. Estaba cultivando una reputación perfecta que más tarde serviría como su escudo principal contra cualquier posible acusación de mala conducta o abuso financiero. Era un maestro de la imagen, sabiendo exactamente cómo interpretar el papel del hijo afligido mientras simultáneamente vaciaba los cimientos de mi vida. El escenario estaba listo para una traición de proporciones monumentales, y yo era quien le había ayudado a construir el decorado. Recuerdo una noche específica cuando estábamos sentados en el estudio y Alejandro estaba organizando un nuevo juego de carpetas que había traído de su oficina del centro. Me miró con una sonrisa que llegaba a sus ojos, pero la calidez no parecía quedarse allí más de un fugaz segundo. Vamos a asegurarnos de que mamá tenga la mejor atención posible, sin importar el costo, papá, dijo con un gesto profesional y decidido. Sentí un nudo en la garganta, conmovido por lo que pensé que era su compromiso absoluto con la comodidad de su madre en sus últimos meses. Habló sobre la importancia de la protección de activos y la planificación a largo plazo,
como si fueran actos de amor en lugar de maniobras financieras frías y calculadas. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, diciéndole lo orgulloso que estaba del hombre en el que se había convertido y de las responsabilidades que asumía. No se inmutó, pero tampoco se inclinó hacia el contacto, un pequeño detalle físico que solo comprendería mucho más tarde. En aquel momento, atribuí su ligera distancia física al estoicismo profesional que había desarrollado en el mundo de alto riesgo de la gestión de patrimonios y las finanzas corporativas. Pensé que simplemente intentaba mantenerse fuerte por mí, manteniendo un comportamiento profesional para que yo no viera la profundidad de su propio dolor personal. Admiraba su fortaleza, pensando que era un rasgo que había heredado de mis años en el campo, donde mostrar emoción se veía a menudo como una debilidad. Nos sentamos allí en la habitación tranquila. El único sonido era el crujido de los papeles y el tic-tac del viejo reloj en el pasillo. Sentí una sensación de profunda seguridad, creyendo que incluso si lo peor le pasaba a Carmen, Alejandro y yo estaríamos juntos contra el mundo. Era una mentira hermosa y convincente que él había elaborado con la habilidad de un maestro artesano, y yo era su audiencia más dispuesta y devota. Estaba viviendo en un teatro de amor filial, cuidadosamente construido, sin saber que la obra se acercaba a su acto más trágico y violento. A medida que el estado de Carmen empeoraba, la presencia de Alejandro en nuestra casa se volvió casi constante, asumiendo cada vez más las operaciones diarias y los procesos de toma de decisiones. Empezó a encargarse de todo el correo entrante, alegando que no quería que yo me viera abrumado por la vista de facturas médicas o denegaciones de seguros. Esto parecía una extensión natural de su papel como gestor financiero de la familia, y yo estaba más que feliz de dejarle llevar la iniciativa. Dejé de revisar el buzón y de mirar nuestras cuentas bancarias conjuntas, confiando en que Alejandro mantenía todo en perfecto orden profesional. Me estaba retirando a un mundo de pura emoción, concentrándome enteramente en el precioso tiempo que me quedaba con mi esposa, mientras Alejandro reescribía silenciosamente nuestra realidad. Estaba cortando sistemáticamente mi acceso a la información que habría necesitado para ver el fraude que empezaba a florecer bajo mi propio techo. Estaba siendo aislado con mi propio consentimiento, una víctima perfecta para el hombre que conocía cada una de mis debilidades y temores. La transición de un hijo protector a un gestor controlador ocurrió tan gradualmente que nunca sentí el momento en que el equilibrio de poder cambió por completo a su favor. Empezó a hablarme con un tono sutil y condescendiente, como si mis preguntas sobre nuestras finanzas fueran una señal de mi propia confusión creciente o declive mental. «Estás cansado, papá. Deja que yo me encargue de esto. No estás pensando con claridad con todo lo que está pasando con mamá», decía con un suspiro de paciencia fingida. Empecé a dudar de mis propias percepciones, preguntándome si el estrés de la enfermedad de Carmen estaba realmente afectando mis capacidades cognitivas y mis legendarios instintos de investigador. Empecé a depender aún más de la versión de los hechos de Alejandro, viéndolo como el único ancla estable en un mundo que se volvía cada vez más caótico y doloroso. Me estaba manipulando psicológicamente de la manera más amable y cariñosa posible, asegurándose de que nunca cuestionara su autoridad hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo. Cuando los primeros signos reales de la traición empezaron a salir a la superficie, yo ya estaba tan profundamente inmerso en la narrativa de Alejandro que estaba dispuesto a defenderlo contra mis propios ojos. Me había convertido en cómplice de mi propia destrucción. Un hombre que había cambiado su búsqueda de la verdad de toda una vida por unos meses más de una mentira cómoda y centrada en la familia. Estaba en medio de una escena del crimen que me negaba a reconocer, incluso cuando las pruebas empezaban a acumularse a mis pies como hojas caídas.
El hombre que yo había criado para ser un protector era ahora la mayor amenaza que jamás había enfrentado, y yo era quien le había dado el mapa de mi corazón. Este era el mundo tal como existía antes de que se abriera la caja. Un mundo construido sobre el frágil cristal de la esperanza de un padre y la ambición a sangre fría de un hijo. La cuenta regresiva para el momento de la verdad ya había comenzado, y la frase final de este acto sería el último suspiro de mi existencia pacífica e ignorante. Exactamente 6 meses antes de que Carmen falleciera, Alejandro se me acercó con lo que describió como una sofisticada estrategia fiscal diseñada para preservar el patrimonio de nuestra familia durante las próximas décadas. Explicó con gran urgencia que necesitaba que firmara un documento formal para mover 3 millones de pesos de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta de gestión privada especializada bajo la supervisión directa de su firma. Blindará el dinero del largo y costoso proceso de la herencia, papá. Es estrictamente para tu seguridad futura, dijo con un nivel de autoridad profesional convincente. Firmé los papeles sin leer nunca la letra pequeña. Mi mente estaba demasiado ocupada sosteniendo la mano temblorosa de Carmen en la fría planta de oncología. La gratitud de Alejandro se sintió increíblemente real en aquel momento. Me abrazó con fuerza e incluso lloró, agradeciéndome por confiar finalmente en su criterio profesional para nuestro legado familiar. Mirando atrás, me doy cuenta de que mi agotamiento emocional era su mayor activo. Una herramienta que usó para saltarse el mismo escepticismo que había definido toda mi carrera. Las peticiones no se detuvieron ahí, sino que aumentaron en frecuencia y escala a medida que el estado de Carmen empeoraba y mi propio enfoque se volvía cada vez más borroso por el duelo. Alejandro a menudo me acorralaba en la cocina, afirmando que ciertas fluctuaciones del mercado requerían liquidaciones inmediatas de nuestros activos más pequeños para mantener la salud general de nuestra cartera. Tenemos que adelantarnos a la curva, papá, o nos arriesgamos a perder el colchón que mamá tanto trabajó por construir durante 30 años, decía durante aquellas reuniones apresuradas. En una ocasión, le pedí un desglose sencillo de las cuentas, y su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de herido y profundo orgullo profesional. ¿De verdad estás cuestionando mi experiencia ahora, después de todo lo que he hecho para mantener a flote a esta familia?, preguntó, con la voz chorreando un calculado y manipulador sentimiento de dolor. Me disculpé de inmediato, sintiéndome como una carga para el hijo que aparentemente estaba sacrificando su propio tiempo para gestionar mis asuntos complicados. Papá, necesito que entiendas que mover los títulos de la propiedad de la playa ahora es la única forma de evitar un impacto fiscal masivo el año que viene, dijo Alejandro. Estaba en mi estudio, con la luz del sol reflejándose en el oro de su reloj, pareciendo exactamente el gestor exitoso que yo quería que fuera para nosotros. Miré la escritura sobre el escritorio, sintiendo una extraña vacilación, pero su mirada era firme y llena de lo que parecía una preocupación genuina por mi bienestar. He revisado los números 3 veces y este es el único camino lógico para el patrimonio Valverde, continuó con un tono clínico y carente de cualquier duda. Cogí la pluma, sintiéndola más pesada de lo habitual, y añadí mi firma al final del documento legal que él había preparado. No sonrió, pero vi un destello en sus ojos, un breve y agudo reflejo de satisfacción que preferí interpretar como alivio profesional. Estaba entregando partes de mi vida, firma tras firma, convencido de que estaba construyendo una fortaleza de seguridad. ¿Está seguro el dinero, Alejandro? Solo necesito saber que podemos cubrir los nuevos tratamientos experimentales que sugirió el hospital para la comodidad de tu madre, le pregunté una noche. Apenas levantó la vista de su tableta.
con el pulgar desplazándose por una serie de gráficos complejos que no significaban nada para un hombre que solo quería que su esposa respirara. No te preocupes por los costos, Antonio. Para eso precisamente movimos los fondos al fideicomiso de alto rendimiento el mes pasado, respondió sin dudar un segundo. Su voz era un ancla tranquila y firme en la tormenta de mi ansiedad, un sonido en el que confiaba para evitar que mi propia cordura se deslizara por completo. Me hacía sentir que el mundo financiero era una máquina que él controlaba con un solo toque, un maestro de las fuerzas invisibles que gobernaban nuestro futuro. Me recosté en mi silla, soltando un aire que no sabía que estaba conteniendo, y le agradecí por ser el hombre que yo no podía ser en aquel momento. Yo era un investigador de fraudes que había olvidado que las mentiras más peligrosas son las que se cuentan con mano firme. Hacia el tercer año de este acuerdo, Alejandro comenzó una campaña sistemática para aislarme de los amigos y colegas que podrían haber cuestionado su repentina y descontrolada autoridad. Empezó a sugerir que mis antiguos amigos del trabajo en la aseguradora eran demasiado cínicos y que solo me llamaban para chismes sobre la tragedia del declive de Carmen. Siempre que mi hermano o nuestros primos llamaban a casa, Alejandro solía ser quien respondía, diciéndoles que yo estaba descansando o demasiado abrumado para recibir visitas. Incluso me convenció de que dejara de asistir a nuestras partidas de dominó con los vecinos, alegando que las noches largas me ponían irritable y estaban afectando negativamente a mi salud. Empecé a sentir que el mundo fuera de nuestra puerta se volvía cada vez más hostil y confuso, dejando a Alejandro como mi única fuente fiable de verdad y guía. Él me traía el periódico y actualizaciones seleccionadas sobre el mundo, creando efectivamente un entorno controlado donde su narrativa era la única. Este aislamiento no fue un evento repentino, sino una erosión lenta de mis conexiones sociales, realizada bajo el pretexto de proteger mi frágil estado emocional del mundo exterior. Alejandro a menudo mencionaba cómo ciertos vecinos habían hecho comentarios insensibles sobre mi edad o mi capacidad para manejar la casa solo, una vez que Carmen no estuviera. Solo buscan chismes, papá. No se preocupan por ti como yo, decía con un movimiento de cabeza compasivo y sabio. Empecé a retirarme a la seguridad de la casa, sintiendo una gratitud creciente por el hijo que se alzaba como un escudo entre el mundo y yo. No me daba cuenta de que, al apartar a mis amigos, estaba eliminando a las únicas personas que habrían notado las inconsistencias en mi vida y en sus gastos. Estaba podando mi círculo social como un jardinero poda un seto, dando forma a mi realidad según un diseño que solo él podía ver. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia comunidad, un hombre cuya presencia estaba siendo reemplazada por la representación cuidadosamente gestionada de su hijo. A medida que pasaban los meses, el ritmo de sus manipulaciones se aceleró y las frases que usaba se volvieron progresivamente más cortas y definitivas, sin dejar espacio para mi propia intervención. La casa es una responsabilidad, afirmaba durante el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono, mientras se desplazaba por anuncios inmobiliarios que yo no había pedido ver. Los impuestos están por las nubes y tu fondo de pensiones rinde por debajo de lo esperado. Tenemos que pensar en una vivienda más pequeña y manejable para ti muy pronto. Podía sentir cómo las paredes de mi propia vida se cerraban, pero cada vez que intentaba expresar una preocupación, él me callaba con un suspiro frío y profesional. Empecé a notar pequeñas cosas. Faltaba cubertería de plata en el comedor. Un cajón del joyero de Carmen estaba sospechosamente vacío, pero me decía a mí mismo que solo era paranoia. Yo era un investigador de fraudes que ignoraba voluntariamente el mayor fraude de su vida, porque el perpetrador era el niño al que yo había enseñado a montar en bicicleta.
Recuerdo una noche específica cuando encontré a Alejandro en el estudio a las 12:00 de la mañana. La luz azul de su computadora iluminando un rostro que me resultaba totalmente extraño. Miraba una hoja de cálculo con una expresión de intensidad tan fría y calculada que sentí un escalofrío repentino e inexplicable recorrerme la espalda en el pasillo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, no se sobresaltó ni actuó con culpa. Simplemente cerró la pantalla y me preguntó si volvía a tener problemas para dormir. Solo revisando el mercado, papá. Alguien tiene que estar despierto para asegurarse de que nuestros intereses estén protegidos mientras tú descansas, dijo con una sonrisa fina y afilada. Asentí y volví a la cama, pero la imagen de su rostro bajo esa luz fría se quedó conmigo. Una semilla de duda que me negué a regar. Me dije que solo era el estrés del trabajo, la pesada carga de gestionar un patrimonio familiar en un clima económico volátil e implacable. Era un maestro del autoengaño, usando mi propio vocabulario profesional para justificar las mismas señales de alerta que deberían haberme alertado del peligro. La fase final de este acto estuvo marcada por una serie de firmas de documentos obligatorias que Alejandro insistía que eran requeridas por las nuevas regulaciones bancarias para personas mayores. Me traía estos papeles tarde por la noche, cuando mis ojos estaban cansados de leerle a Carmen y mi mente pesaba por el dolor de su sufrimiento. Solo firma aquí y uno más por detrás, papá. Es todo parte de los nuevos protocolos para el fideicomiso Valverde, decía. Ya ni siquiera miraba los títulos de las páginas. Mi confianza en él se había convertido en una acción reflexiva, una forma de simplificar una vida que se había vuelto demasiado compleja. Se movía con una velocidad frenética y silenciosa ahora, como si supiera que el reloj avanzaba y la ventana de mi fe ciega acabaría por cerrarse. Cada firma era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro diseñado para mantenerme a mí dentro y a la verdad fuera el mayor tiempo posible. Estaba firmando mi propia sentencia como hombre libre, y lo hacía con una sonrisa para mi hijo. Al llegar al final de ese último año de vida de Carmen, la atmósfera en nuestro hogar se había vuelto quebradiza, como un trozo de pergamino antiguo listo para desmoronarse al tacto. Alejandro rara vez hablaba de otra cosa que no fueran logística y administración. Su vocabulario se había vuelto totalmente corporativo, despojado de cualquier rastro persistente de afecto filial o calidez humana. Me sentía más como un cliente que como un padre, un dato en una estrategia financiera mayor que ya no se me permitía ver o comprender en su totalidad. Empecé a sentir una sensación de desastre inminente, un sentimiento que había experimentado muchas veces antes de una gran redada por fraude en el trabajo, pero no podía localizar la fuente. Las señales estaban allí, las contraseñas cambiadas, el correo desaparecido, la forma en que dejaba de hablar de repente cuando yo entraba en una habitación, pero mantuve mis ojos fuertemente cerrados. Era un hombre esperando una tormenta que fingía que no existía, de pie en una playa mientras la marea retrocedía ante el tsunami que venía. La frase final de este acto era el silencio antes del rugido, el momento en que todo estaba a punto de cambiar. El aislamiento social que Alejandro me impuso alcanzó su punto máximo durante los últimos meses de la batalla de Carmen. Un momento en el que más necesitaba la conexión humana. Se había convertido efectivamente en mi única ventana al mundo exterior, filtrando cada llamada telefónica y cada visita a través de su propio lente distorsionado de protección. Recuerdo que mi antiguo compañero intentó pasarse con comida y una botella de tequila para nuestra charla habitual de los viernes. Alejandro lo recibió en la puerta y le dijo que yo estaba en medio de una consulta médica privada y que no podía ser molestado bajo ninguna circunstancia. Mi amigo dejó un mensaje que nunca recibí,
Una nota sentida de apoyo que Alejandro tiró más tarde a la basura junto con mis otras distracciones. Sentí una creciente sensación de soledad que no podía explicar, sin darme cuenta de que mi hijo estaba desmantelando sistemáticamente mi red de apoyo para asegurar que nadie pudiera interferir en sus planes. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propio vecindario, un hombre cuya vida estaba siendo gestionada por una sombra. Cada